Bueno, hola chicos, tercer año, ¿cómo les va? Acá estoy con el trabajo práctico número 5, que se llama lectores, obviamente lectores de literatura, ¿sí? O lectores de otro tipo de textos. Lo que voy a hacer es, vamos a empezar a explicar esto. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de lectores, obviamente que estamos hablando de personas que se enfrentan a un texto y tienen que interpretarlo de manera totalmente comprensiva. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia de lo que dice acá, lector experto y lector inexperto, ¿sí? Estoy pensando, acá están las actividades. Lo que podemos hacer es, yo les voy a ir leyendo las actividades, porque ustedes sí o sí tienen que leer el texto, ¿sí? Vamos a empezar a leer. Dice, la lectura es un instrumento imprescindible en la vida actual y es uno de los aprendizajes más importantes que debe incentivar la escuela. Leer no es simplemente decodificar el código, sino que es una actividad cognitiva compleja que implica al texto y al lector de manera interactiva. ¿Qué significa esto? Que hoy en día leemos, todo el tiempo leemos textos largos, textos cortos, leemos en las redes sociales, leemos en el papel, leemos en la compu, todo el tiempo estamos leyendo, ¿sí? Ahora bien, leer no es simplemente, como dice acá, decodificar el código, no es entender lo que lee, no es simplemente saber pronunciar lo que está escrito, sino que leer implica comprender aquello que se está leyendo, ¿sí? Leer, lee cualquiera. Comprender es la tarea difícil. Para interpretar en forma autónoma un texto escrito, el lector experto utiliza estrategias antes, durante y después de la lectura para asegurar su comprensión. ¿Qué significa esto? Que un lector experto, un lector que realmente comprende, utiliza estrategias. Antes de leer, yo me pregunto, ¿de qué tratará este texto? ¿Para qué lo voy a leer? ¿Sí? Durante la lectura, que tiene que ver con todo lo inherente a poder comprender, y después de la lectura, que tiene que ver con ¿realmente entendí? ¿Realmente de qué trató este texto? ¿Me sirvió? ¿Cumplí el objetivo? ¿Sí? Entonces vamos a ver cuáles son esas estrategias. Dice, antes de comenzar a leer, el lector experto moviliza sus conocimientos previos del mundo en general y del tema del texto para relacionar lo nuevo con lo que ya sabe sobre ese tema. A partir de ellos, de los conocimientos previos y de una serie de elementos como los títulos, las ilustraciones, la tipología textual, su posible estructura, realiza predicciones. Además, el lector experto siempre plantea un propósito de lectura, entretenimiento, búsqueda de un dato específico o de una idea global. ¿Qué significa esto? Antes de leer, el lector experto lo que hace es activar los conocimientos previos, es decir, yo tomo un texto que tiene como título La célula. Entonces, inmediatamente el lector experto empieza a activar todo lo que sabe sobre células. Las células yo la vi en tal lado, son esto, tengo una imagen, ¿sí? Como que empezás a activar, si sos lector, ¿qué conoces sobre eso? Apenas te pones en contacto con el texto. Y te propones para qué lo vas a leer. Entonces, ¿lo leo para entretenerme? ¿Simplemente para pasar el rato? ¿Lo leo para estudiar? ¿Lo leo porque me interesa este texto y quiero saber? Siempre eso se hace antes de la lectura. Durante la lectura, y acá aparecen varias estrategias, ¿sí? El lector experto confirma o reformula sus predicciones. Realiza inferencia, es decir, completa la información que no aparece explícita en el texto con los conocimientos que ya posee.
Antes de leer, activé conocimientos. Durante la lectura, a medida que voy leyendo y comprendiendo, digo, lo que yo pensaba era así, lo que yo me acordaba era así. Esto no lo sabía. Eso significa, ¿sí? De este modo, la información se integra a lo que sabe y va produciendo la comprensión. Si se le presentan dudas, puede seguir avanzando con la lectura, estando atento a que se aclaren o retroceder y releer. También puede consultar a otra persona o al diccionario. La típica, voy leyendo, no entiendo esto. Le pregunto al que está al lado. Si estoy solo, busco en el diccionario, googleo. Pero siempre el lector experto, a medida que avanza, va resolviendo los problemas que tienes con ese texto. Seguimos y dice: el lector experto sabe descubrir la organización de las ideas del texto y jerarquizarlas. Esto les permite descubrir la idea global y resumir la información. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que el lector experto sabe cómo se organizan las ideas, o sea, y puede jerarquizarlas, significa darle un orden de importancia. Yo voy leyendo y digo, esto es importante, esto es un detalle, y puedo darme cuenta si se está contando una historia, si se está explicando un tema, si se está dando una opinión, ¿sí? Se puede justamente el lector experto dar cuenta de esas cosas. Dice, finalmente, después de la lectura, después de haber leído el texto, el lector experto evalúa lo que ha leído verificando si sus predicciones se cumplieron, si sus conocimientos se enriquecieron o si solamente confirmó lo que ya sabía sobre el tema. En esta etapa de postlectura, el lector ya puede hacer comentarios o críticas sobre lo leído y extraer conclusiones. Una vez que terminó de leer el texto, ¿qué hace el lector experto? Es como que dice, lo que yo sabía es lo que reafirmo con la lectura de este texto. O si no dice, en realidad lo que yo sabía estaba equivocado. O si no digo, lo que yo sabía, no, al revés, puedo decir, lo que dice este texto yo no lo sabía. Aprendí algo nuevo, ¿sí? Bueno, en contraposición, todo eso es lo que hace el lector experto. Ahora bien, ¿qué hace el lector inexperto? Dice, se concentra en la decodificación. Es como que se concentra en saber leer, en saber pronunciar lo que dice el texto. No realiza predicciones, o sea, que no dice, esto debe significar o debe tener que ver con tal cosa, con tal otra. No, eso no lo hace. La lectura se convierte en algo mecánico y no se plantea un objetivo de lectura. O sea, lo lee porque lo tiene que leer, pero no se plantea el para qué. Sin una meta no puede realizar esfuerzos en busca del significado. Si él lee porque lo obligan, por ejemplo, ¿sí? No se va a proponer, tengo que buscar tal dato, tengo que saber interpretar tal cosa. A diferencia del lector experto, cuyo comportamiento es activo, el lector experto es activo porque piensa, relaciona. El lector experto tiene un comportamiento pasivo porque no hace nada y no controla su comprensión. Todo tiene la misma importancia, ¿vieron los típicos que yo subrayando, el meme ese, yo subrayando lo más importante y está todo el libro, toda la página con resaltador? Eso hace un lector inexperto. Dice, todo tiene la misma importancia, se centra en las palabras o en las oraciones, puede descubrir el tema, pero no visualiza la jerarquía entre las ideas y su interrelación. Es decir, descubre de qué trata el texto, pero no puede darse cuenta qué es lo más importante, cuáles son los detalles. Después de la lectura recuerda aspectos secundarios, se acuerda de alguna palabrita que le llamó la atención, pero no de lo más importante. Interesantes quizás, pero no importantes. Tampoco plantea una hipótesis ni realiza cuestionamiento. Hipótesis de lectura es, esto va a tratar de tal cosa. Eso lo hace, o sea, cuando yo tomo un texto,
El lector experto va a decir, esto puede tratar de tal cosa. Eso es una hipótesis de lectura, que después lo verifica o no. El lector inexperto no hace hipótesis de lectura. Lo lee de una y no importa de qué va a tratar para él. No pueden reconocer la idea global porque todo resulta indiferenciado, caótico. No entiende, todo lo mismo para él. Por todo esto, el lector inexperto es considerado un analfabeto funcional. Es decir, lee pero no comprende. ¿Sí? ¿Qué pasa? El analfabeto es el que no sabe leer. Hoy en día existen los analfabetos funcionales. ¿Quiénes son? Los que leen pero no comprenden. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el texto de autor y lector se hablaba un poco de esto, ¿sí? De tener un rol activo y demás. Bueno, vamos con las actividades. Espero que el texto lo hayan entendido. De todos modos, lo tienen que leer ustedes solos y tratar de comprenderlo. En la actividad 1 dice, deduzcan por el contexto, es decir, por cómo está organizado el texto, por las palabras relacionadas dentro del texto, dice por cómo están formadas las palabras, o recurriendo al diccionario, el significado de actividad cognitiva. ¿Qué es actividad cognitiva? ¿Qué es interactiva? ¿Qué es autónoma? ¿Qué son las estrategias? ¿Qué son las predicciones? ¿Y qué es jerarquizar? Ustedes en la 1 tienen que poner el significado de todas esas palabras. 2. ¿Cuál es la intención del autor? Es decir, el autor, ¿para qué escribió este texto? Para marcar la diferencia entre qué y qué. ¿Qué función del lenguaje utiliza? Si quiere informar sobre la diferencia entre el lector experto y el lector inexperto, la función del lenguaje obviamente que va a ser informativa. ¿Cómo están organizadas las ideas? Esto es un tema que se ve en primero y segundo año. ¿Cómo están organizadas? De manera narrativa, ¿se cuenta algo? De manera expositiva, se expone una idea, se expone un tema. De manera argumentativa, se da una opinión. Entre esas 3 ustedes vean cuál es la que corresponde. 4. ¿Cómo actúa el lector experto? Van a poner todas las características. ¿Qué estrategias utiliza? Subrayenlas. La pueden hacer en el texto o si no, la pueden, como si lo hacen de manera así en el papel directamente sin imprimirlo, lo que pueden hacer es poner lector experto 2 puntos y todas las características o estrategias que utilice. 5. Señalan los procedimientos explicativos. Esto lo van a hacer solamente si se acuerdan, porque los procedimientos explicativos es un tema de segundo año. No tenemos mucho tiempo para repasarlo porque como estamos dando clase virtualmente, si se acuerdan lo hacen. Los procedimientos explicativos son definición, ejemplificación, reformulación, o paráfrasis se llama de la misma manera, analogía, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la subrayan, si la pueden identificar, lo hacen y si no, no hay problema. Y las 6 las hacen obviamente sí o sí, es la más linda. Dice, teniendo en cuenta la respuesta del punto 3, ¿sí? De que se explica la diferencia entre uno y otro, completen el gráfico siguiente. Esto es un cuadro comparativo, ¿sí? ¿Por qué es un cuadro comparativo? Porque hay un elemento, otro elemento y hay en el medio lo que se llama un punto o criterio de comparación. Entonces, conocimientos previos es el punto de comparación. El lector experto, ¿sí? ¿Activa los conocimientos previos? Sí, entonces acá en el cuadrito van a poner los activa. ¿El lector inexperto a los conocimientos previos los activa o no? No, entonces van a poner acá donde dice lector inexperto, no los activa, ¿sí? El lector experto, ¿qué se plantea? Se plantea un propósito de lectura. Entonces en el medio, acá en el medio como punto de comparación van a poner propósito de lectura. Lector experto se lo plantea y el lector inexperto obviamente no se lo plantea.
Yo ya le hice los 2 primeros, ustedes van a hacer todo lo que sigue. ¿Estamos? Si tienen alguna duda, me escriben, ¿sí? Por WhatsApp o por mail, como ustedes quieran. Y acá está la fecha de entrega de este trabajito práctico, así que, bueno, los espero. Les mando un beso, espero que estén bien, sigan cuidándose, no hagan cosas raras, traten de no reunirse, de evitar las reuniones sociales, ¿sí? Así podemos terminar con esta pandemia. Les mando un beso, chicos.